Necesito el nombre de los dos. Aquí está. Con la venia del tribunal, por coherencia procesal, esta defensa solicita nuevamente, al igual que lo hizo con los testigos administradores concursales, que la prueba que se va a practicar hoy, debido a haber sido solicitada por el Ministerio Público en su condición de testigo peritos, que haya sabido ver esta defensa, no se les cita como peritos propiamente dicho, y al amparo de lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil, de aplicación supletoria a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, entendemos que debe practicarse la declaración de ambos por separado. Gracias, señoría. ¿Alguna otra defensa? Digan en nombre de quién, por favor. Micrófono. Joaquín Ruiz Jiménez en nombre de Miguel Ángel y Juan Santos. Con la venia de la sala, Miguel Cuellar, en defensa del señor López Gilarte, nos adherimos a la misma petición, señoría. Con la venia José Antonio López García, en representación de Agustín Fernández, nos adherimos igualmente a tal petición. Con su venia la defensa de don Juan Macía, nos adherimos también a la petición. Con su venia Juan Ramón González, en su propia defensa, nos adherimos a la petición. Sí, con la venia de la sala, César Díaz Toledo, en nombre de José Carrera y Rafael Ruiz Berrio, para adherirnos a lo manifestado por las compañeras. Con la venia de la sala, Luis Jiménez, en nombre de Ángel Tejero, para adherirnos a la anterior petición. Con la venia de la sala, Eduardo Martínez Martín, por Pamela Marion Randall, para adherirnos a la anterior petición por los mismos fundamentos expresados en la anterior sesión. Con la venia de la Saña, en defensa del señor Don Rey Jaramar, para adherirnos a la solicitud realizada por nuestros compañeros. Con la venia de la sala, Javier Aparicio, en representación del señor Jean Renard, nos adherimos a la solicitud planteada por nuestros compañeros. Con la venia y Juan Merelo Barberá, en representación de Jean-François Saint-Laurent, también para adherirnos a la solicitud expresada por nuestros compañeros. Por parte del Ministerio. Con la venia de la sala. Señor letrado, es que no le veía bien. Sí, perdón, para adherirnos igualmente a la petición de José Gómez Vázquez, en nombre de Domingo Cuadra Morales. Ministerio Fiscal. Con la venia de la sala, señorías, efectivamente el Ministerio Fiscal solicitó la comparecencia de la señora Llavar y el señor García en su doble condición de testigo perito, pero obviamente primando manifiestamente la condición técnica de la cualificación de los inspectores comparecientes y, por tanto, en su condición fundamentalmente de perito. Evidentemente, señorías, si la declaración conjunta de los señores García, de la señora Llave y del señor García, favorece en todo caso la contradicción y las posibles que se pueda salvar también en garantía de las partes las posibles contradicciones si se hace una declaración concurrente. Y en todo caso quiero recordar a la sala y a las defensas que el señor García y la señora Llavar declararon ya conjuntamente durante la instrucción de este procedimiento. Obra su declaración conjunta en el tomo 5, folio 1364, y consta su transcripción en el tomo 11, folios 2448 y siguientes. Como podrá comprobar la sala, las defensas comparecientes y presentes en ese acto no plantearon objeción alguna al testimonio concurrente de los comparecientes. Nada más. Bien, este tribunal considera que la situación no es absolutamente idéntica a la resuelta anteriormente, porque anteriormente se trataba de testigos peritos que habían intervenido en los hechos después de que se había iniciado el procedimiento judicial. En este caso no ha sido así. Sin embargo, pese a ello, también considera que debe de primar la condición de peritos por los conocimientos técnicos que pueden aportar al tribunal. Cuando pasó el incidente en relación a los testigos y peritos que ya depusieron, este tribunal lo que vino admitiendo es que cualquiera de las partes dirigiese la pregunta que estimaba a cualquiera de ellos directamente, sin exigir que la respuesta fuese en todo caso conjunta. Con ello se salvaba un poco la posibilidad de dirigir los aspectos más fácticos a aquella persona que los había presenciado. No parece que ni en aquel caso ni en este se pueda plantear una discrepancia en los aspectos fácticos que los testigos que en su condición de testigos hayan presenciado, y por lo tanto el tribunal va a seguir estimando pertinente que lo hagan conjuntamente. Se tienen por formuladas las protestas oportunas. Si desean justificar uno de ustedes y ya lo tenemos formulada por todos los demás. Formulada respetuosa protesta por esta defensa.
Bien, pues se tiene por formulada la protesta por todas las partes que han solicitado que la declaración fuese por separado. Bien, sus nombres son doña Teresa Llavar Stenling y don José Antonio García García. Sí. Comparecen en este caso en la doble condición de testigos y peritos. Como peritos, ¿son ustedes inspectores de Hacienda en los dos casos? Sí. Yo soy inspectora jubilada. Tiene que acercar el micrófono, por favor, doña Teresa. Sí. Bien. ¿Juran ustedes o prometen desempeñar bien y fielmente la pericia para la que han sido citados y decir la verdad en las cuestiones fácticas sobre las que les pregunten? Sí, prometemos. Bien, el Código Penal, es mi deber advertírselo, castiga como delito la infracción de ese deber de fidelidad. El Ministerio Fiscal puede plantear los puntos de pericia o hacer las preguntas. Por la venia, señoría. Solicito, soy Juan Merelo, en representación de Jean-François Saint-Laurent. Solicito que en su calidad de testigo se le hagan las generales de la ley y en concreto si tiene alguna amistad o enemistad en concreto respecto a mi defendido Jean-François Saint-Laurent. Bien. A la señora Llavar, entiendo que se refiere. Bien, señora Llavar, ¿tiene usted, a raíz de algún procedimiento que ya haya podido entablar contra usted, el señor Saint-Laurent, al parecer en Canadá, le generó a usted algún tipo de enemistad esa cuestión que puede influir en su testimonio? Ninguno, es más, tengo que agradecerle que me facilitaran el poder ir a Canadá y ver la ciudad de Quebec, que es una preciosidad. Así que tengo que agradecérselo, eso, lo expreso así. Bueno, señoría. Enciende el micrófono, por favor. Perdón, señoría. Javier Aparicio, en representación del señor Renard. Le hago la misma pregunta que ha hecho mi compañero. No, usted se la hace, no. Usted me pide a mí que se la haga sí, y yo señoría. se la hago. Y le puede preguntar si tiene enemistad manifiesta igualmente con el señor Jean Renard, que interpuso contra ella una acción por difamación en el tribunal de... Ya lo he entendido. Bien, en relación con el señor Renard le hago la misma pregunta. ¿Tiene usted algún Contesto lo mismo y además es que como favorable fue la decisión favorable a la parte pues entonces no tengo ninguna animadversión ni tengo ningún otro fundamento para tenerla. De hecho, además no conozco al señor Renard ni conozco al señor Saint-Laurent. Bien. Pues una vez efectuada esta aclaración, el Ministerio Fiscal. Con la venia de la sala, señorías, para el interrogatorio de la señora Llavar y el señor García, sí quisiéramos que tuvieran a la vista en las pantallas proyectados determinados informes y documentos que iré diciendo. No sé si la señora Llavar y el señor García tienen a la vista, materialmente, si tienen presente, el informe de 21 de julio del año 2005, el denominado Hechos Relevantes Observados en el desarrollo de las actuaciones inspectoras, uno que llaman ustedes informe definitivo. Sí. ¿Lo tienen ustedes a mano? Yo lo puedo tener sí. En el momento en que lo abra. Acérquele, póngale de otra manera el micrófono a la señora Llavar, porque si va a necesitar... Sí, perdón. Sí. En todo caso, señoría, quiero recordar a la sala y a los presentes que este informe, vamos a hablar de 3 informes en principio para la señora Llavar y el señor García. Este informe, el de 21 de julio del año 2005, se encuentra en la pieza documental 1, en el tomo 1, folios 18 a 52, de la numeración, no del PDF, de la numeración del tomo. Gracias. Tomo 1 de la pieza documental 1, folios 18 a 52. Si alguien quiere comprobar este documento, lo puede tener también a la vista en el tomo 3 de esa misma pieza documental, en los folios 720 ter a 755. Además, este informe, señoría, tiene unos anexos, 5 anexos numerados, que se encuentran en el tomo 3, también de esa pieza documental 1, y tiene además un anexo de cuentas anuales de los ejercicios 2003 y 2004, que se encuentra en el tomo 4 de esa pieza documental 1. En todo caso, señoría, yo iré haciendo insistiré en algún documento concreto que quiero que se exhiba para que la defensa pueda seguirlo y la sala también. Pero en todo caso, en principio, en la mañana de hoy, respecto a estos informes, no nos saldremos del contenido de la pieza documental 1. Hasta donde conocemos, se rotuló
por la instrucción, y la Sala así lo asumió, como pieza documental 1, documentación de las diligencias informativas del Ministerio Fiscal. Bien. Compruebo, señorías, que lo que se está visionando en la pantalla es el DVD que se encuentra disponible para las partes en esta sala, pero se está visionando a través del ordenador que maneja el Ministerio Fiscal. Entiendo que no hay ninguna objeción por parte de las defensas en que sea el fiscal el que haga transitar a los comparecientes a través de la manipulación. Si en algún momento alguna de las defensas considerase que está siendo fragmentaria esa exhibición y que se pierde la coherencia o el sentido del documento, puede indicarlo al tribunal. De acuerdo. Señora Yavar y señor García, ¿tienen ustedes también materialmente a la vista el informe? Sí. Bien. Mire, yo quería preguntarles en principio por 3 informes. Uno que se elaboró en fecha 21 de julio del año 2005, pero que se completó con posterioridad en el año 2006 en 2 ocasiones. Un informe ampliatorio de 29 de marzo del año 2006, con levísimas modificaciones, y otro de 3 de abril del año 2006, también con 2 informes muy reducidos, pero que en realidad hacen matices al informe grueso de 21 de julio del año 2005, y a él nos vamos a dirigir. Para contextualizar este informe, señora Yavar y señor García, para contextualizarlo ante la sala, este informe se elabora por ustedes, estando entonces, si no me equivoco, haciendo realizando un expediente de comprobación fiscal respecto a la sociedad Fórum Filatélico, y si no me equivoco, desde la Oficina Nacional de Inspección. ¿Es así? Sí. Bien. Mire, la comprobación fiscal que se hacía de la sociedad Fórum Filatélico comprendía los ejercicios 1998 al año 2001. Los hechos que ustedes hacen aflorar y que trascienden a este informe son hechos que afloran, digamos, en el ejercicio de su labor inspectora. ¿Es así? Sí. Bien. Y ustedes, es cierto que el grueso de las comprobaciones las limitaron a los ejercicios en estado de comprobación, año 98 al año 2001, aunque también es cierto que después le preguntaré por hechos que trascienden a estos años, a ejercicios 2002, 2003 y 2004, y explicaremos a la sala por qué hablamos de ejercicios fuera de la comprobación fiscal. ¿De acuerdo? Mire, en este informe ustedes advierten que los hechos que trascienden al mismo van más allá del estrictamente tributario, sin perjuicio de las comprobaciones tributarias que después hubiera que hacer. La primera pregunta que le quiero hacer es, y respondan ustedes en la medida que considere cualquiera de ustedes más autorizado, los considero a los dos exactamente igual de autorizados para este informe. Este informe tiene como finalidad poner en conocimiento de la autoridad competente hechos que pudieran trascender de las comprobaciones tributarias y que pudieran ser constitutivos de algún ilícito penal. Exactamente. Sí. Mire, si yo, por ser lo más sistemático posible, les iba a pedir que siguiéramos casi el orden del propio informe, y por anticiparles un poco cuál va a ser el tránsito o los puntos que yo voy a tratar, que se compadecen muy bien en realidad con la estructura del informe, es en principio llamar la atención sobre el análisis que ustedes hicieron de la relación de Fórum Filatélico con sus clientes, en definitiva el análisis de la actividad de Fórum Filatélico. Una vez que ustedes concluyeron cuál era la naturaleza de esa actividad, se vieron obligados a hacer una suerte de modificaciones contables en los estados contables que presentaba la sociedad inspeccionada, y con motivo de esas modificaciones contables ustedes llegaron también a conclusiones sobre cuál era la situación patrimonial que ustedes estimaban respecto a la sociedad que estaba siendo objeto de comprobación. Y por último, ustedes llamaron especialmente la atención sobre el análisis de los proveedores externos de la sociedad sometida a la comprobación tributaria. Esos son, digamos, los 4 puntos que me gustaría que ustedes explicaran a la sala, en la medida que yo también pueda ponerles un límite a su intervención, pues deberán ustedes ceñirse a lo que yo les pregunte, pero si ustedes necesitan dar contexto
a la pregunta y ir más allá de mi pregunta, pues le ruego, por favor, que se tome la iniciativa libre de contextualizar la respuesta. Antes que la inspección de Fórum Filatélico fue una inspección que obedecía a algún tipo de programa de la Oficina Nacional de Inspección, era una inspección que iba dirigida por algún tipo de alarma, se cargó esa inspección por algún motivo que no haya trascendido al informe. Voy a contestar yo porque esa cuestión es anterior a que entrara en mi equipo don José Antonio García. A mí se me había cargado para el plan del año 2003 la sociedad Afinsa. Una vez empezado, se observó que había habido unas actas anteriores en las que se había suscitado un problema en relación con unas provisiones de contingencias del propio negocio que había dotado a Afinsa, y en su recurso al Tribunal Económico Administrativo, que fue la única parte que yo en su momento llegué a conocer porque estaba ya fallado por el tribunal, estaba recurrido a la audiencia, todo el expediente estaba en la audiencia, pero el tribunal me mandó a mí el fallo. Allí pude ver que acusaban precisamente diferencia de trato de la agencia tributaria entre una sociedad llamada Fórum Filatélico, que yo en su momento no conocía gran cosa, que decían que con un negocio idéntico a esta sociedad en las actas de inspección que había tenido en el año, creo, 89, no se le había regularizado esa provisión, en tanto que en Afinsa esa provisión se incluía en la base por no aceptarse el gasto de la dotación. Entonces planteé la cuestión y dije que, claro, había una incoherencia efectivamente de trato. Si eso había sido así, pedí las actas y lo pude comprobar personalmente, que en las actas del año 89 de Fórum Filatélico esa provisión que habían dotado, me parece que era 10.000 millones de pesetas de provisión, estoy hablando de memoria, pero creo que era esa cantidad, no se había incluido en la base, es decir, se había admitido. Claro, era una cuestión suficientemente trascendente e importante para que se diera una unidad de criterio entre dos sociedades que una decía que la otra hacía exactamente lo mismo. Se intentó que se hiciera en la URI, la Unidad Regional de Inspección, a la que pertenecía Fórum, porque Afinsa estaba en la Oficina Nacional de Inspección, estaba cargada. En aquel momento se estaba jubilando la persona que la tenía en su plan y se vio que era mejor, además, que puesto que se trataba de una cuestión de diferencia de criterio, se resolviera en la misma unidad que iba a resolver la otra inspección. Y se me cargó allí por el mes de julio del año 2003, se me cargó Fórum. Se incorporó a la Oficina Nacional de Inspección y se me cargó en el plan, se citó y se inició la inspección tributaria. El señor García, ¿cuándo se incorporó a las acciones de comprobación? Pues sobre el mes de mayo del 2004. Del 2004, de acuerdo. Bien, pues mire, lo primero que hacen ustedes es analizar la actividad de Fórum Filatélico, porque sí, ustedes han descrito objeto social de la actividad de Fórum Filatélico, pero al final dedican hasta un anexo considerable del informe a describir cuál es esa actividad y aportar determinados documentos. Como solo tenemos una pantalla y solo podemos hacer uso de un documento, yo intentaré saltar del anexo 1 a este informe, ¿de acuerdo? En la medida que necesite alguna exhibición, pero va a ser un poquito más costoso, pero intentaré hacerlo. Mire, respecto a la relación, es decir, la relación, cómo articula Fórum Filatélico su relación con los clientes, ustedes aportan en el anexo número 1 unos modelos de contratos para que se visualice cuál es el comportamiento, cómo instrumenta Fórum Filatélico su actividad, y además aportan ustedes también unos datos numéricos importantes en los que yo ahora haré incidencia. ¿Pueden ustedes resumir para la sala muy brevemente cuál es la conclusión a la que llegó respecto del punto de vista descriptivo de cómo era la actividad de Fórum Filatélico? Sí. Bueno, pues vamos a ver. Primero, si le parece, señor fiscal,
nosotros, como bien ha dicho, la finalidad que teníamos era la comprobación fiscal de los ejercicios 98 al 2001 por 3 conceptos impositivos, que era el impuesto de sociedades, el IVA y retenciones, y ese era el objetivo. Lo que pasa es que al ir a comprobar la sociedad, pues se parte en general según dice el artículo 10 de la Ley General del Impuesto de Sociedades, hay que partir de las cuentas anuales de la propia sociedad y de la contabilidad y ver si esa contabilidad refleja la imagen fiel de lo que está realizando la propia sociedad en su actividad, ¿no? Y esto es lo primero que empieza uno a visualizar, ¿no? Entonces, al entrar a ver el funcionamiento de la sociedad, una de las cosas que llamó la atención es la existencia de unas listas de precios, de sellos, que se venían elaborando trimestralmente, y que no respondían porque por la propia forma, por el crecimiento constante de esas listas de precios, como precios medios, no respondían. Era todo un indicio muy claro, es que era un crecimiento constante y el mercado no siempre se comporta de manera homogénea y sobre todo pues con crecimientos estables en el tiempo, ¿no? Y esto llamaba la atención. Nosotros pretendíamos también comprobar las ventas, si las ventas que declaraban se ajustaban a las cantidades que realmente y cómo se conformaban esas ventas con los precios de venta y tal. Entonces, bueno, esto nos lleva a pensar que probablemente esos precios que están desvinculados de los precios de mercado, pues a ver cómo se compaginaban con los precios de compra de los sellos, porque tenían 2 mecanismos de entrada de los sellos que iban a ser destinados a la futura venta, ¿no? Y los mecanismos de compra de entrada de los sellos en el circuito de Forum, porque también esto motivaba, como luego veremos, que se conformara un circuito cerrado en la compraventa de sellos, que no tenía contacto con el mercado, era estanco, pues la compra de la entrada de sellos en este circuito se producía mediante recompras sistemáticas a los clientes que ya eran de Forum y mediante la compra externa de sellos a proveedores externos, ¿no? A proveedores que también en el informe se relaciona los que en esos años formaron parte de los proveedores de Forum, que son 10 o 12, bueno, ahí aparecen. Entonces, se fue montando esa configuración de lo que estaba haciendo Forum como actividad, y es que estaba comprando sellos externos a unos precios y que ellos, dentro de su propio circuito, ya los revalorizaban de una manera importante, como también se manifiesta en el informe y en el anexo 1, creo, ¿no? Entonces, claro, esto nos lleva a pensar que también esa contabilidad, es decir, si usted está recomprando los sellos que a su vez vende, nos lleva a analizar los contratos que mantienen con sus clientes, y el contrato sistemáticamente, los distintos contratos, que también hay una relación de contratos en alguna otra parte del informe, en anexos, y en los ejemplos que se ponen, porque son múltiples los tipos de contratos y la forma en que se efectúa la venta a los clientes, a los inversores, y la posterior recompra o reversión del dinero a esos inversores, pero sintéticamente el mecanismo es igual en todos, y es que consiste en que Forum vende sellos a los clientes, que es la manera de captar el dinero de esos clientes, y los vende a un precio que es el que fija el propio Forum en sus listas de precios, que son crecientes sistemáticamente. Esas ventas de sellos están respaldadas por unos sellos que tenemos que saber lo que valen, lo que realmente valen, ¿no? Y los sellos, es el ejercicio que se hizo también, los sellos que son recomprados a los clientes se recompran a un precio próximo a los de las listas de precios, pero los que vienen de fuera se compran
mejor dicho, a los proveedores externos, pues así como yo creo que ahí se dice, se compran pues a 9 veces, supone un 13% más o menos del precio de las listas de precios de catálogo. Pero además vamos a ver cuánto valen en el mercado y tomamos como referencia un catálogo. ¿Me repite por favor este último punto que no lo he entendido muy bien? Sí. O sea que cuando compra a los proveedores el precio ya no está próximo a las listas, sino que se refiere usted a un porcentaje que es más alto de las listas de precios del propio foro. No. Ellos tienen dos formas de adquirir sellos para la posterior venta. Una es la propia recompra a los propios clientes que ya eran de Forum, que estos sí que los recompran a un precio próximo a las listas, porque ya se los habían vendido al precio de las listas, y una entrada externa de sellos de proveedores europeos, básicamente, que esa entrada externa de sellos se produce a un precio que yo creo que hemos catalogado ahí sobre el 12% o 13% del precio de sus propias listas. Es decir, que el valor que ellos mismos están considerando de los sellos que vienen de fuera solamente cubre el 12 o 13% del precio al que los venden. Se produce un gap, una diferencia sustancial en lo que es el propio valor de la existencia del sello. Es decir, están comerciando con un bien que ellos mismos compran por 12 y comercian por 100. Entonces, pero además digo que no solo se limita a ver el precio de adquisición, que como también en el informe se dice, por eso analizamos la calidad de los proveedores externos, ya están vinculados normalmente con Forum Filatélico, y la compra de esos sellos a los proveedores externos se hace a un precio superior al que consideramos precio de mercado, o sea, multiplicado el precio de mercado por un 1,7, más o menos, también. El precio de mercado que tomamos como referencia es el del catálogo Iberetelier, que es precio de los sellos, ¿no? Que si uno va a adquirir un sello en el mercado de ese tipo, es lo que le costaría. Entonces, nos damos cuenta de que Forum Filatélico está comprando sellos de mucho menos valor que el precio que está vendiéndolo. Y además, independientemente de cuál vaya a ser la evolución del mercado, Forum Filatélico elabora unas listas que están desvinculadas absolutamente del mercado de los sellos, con unos precios crecientes sistemáticamente. Esto les posibilita mantener el sistema, el mecanismo empresarial en el que estaban inmersos, ¿no? Este es el mecanismo de funcionamiento, ¿no? Y los contratos los hacen de manera que venden sellos a los clientes, se comprometen ellos a recomprarlos al cabo de un cierto tiempo, con un crecimiento de precios que es lo que garantiza una rentabilidad mínima. Ya digo que ahí hay variedades en los tipos de contratos, tanto de las aportaciones como de las recompras o de la devolución de esas aportaciones. Entonces ellos se comprometen siempre a comprar esos sellos. Esto en la contabilidad, que es un compromiso cierto, no aparece reflejado en ningún sitio. Es decir, no se vislumbra, es decir, contratan como ventas cuando en realidad no es una venta. Disculpe, vamos a ir después a las modificaciones contables y la contabilidad. Sí, no, efectivamente, pero esto es, y además hacen un contrato de depósito gratuito de los sellos, que prácticamente todos los clientes de Forum optan por este depósito gratuito de los sellos. Bien, mire, yo les decía que en el anexo 1 ustedes aportan algunos modelos de contratos y ustedes al describir la actividad dicen efectivamente hay tres partes en esa contratación: venta de sellos, contrato de depósito y contrato de recompra. El contrato de recompra lo describen ustedes, dicen que es opcional para
el cliente y obligatorio para Fórum Filatélico, pero sin embargo dicen que la recompra, ustedes llegan a afirmar que la recompra es cierta, aunque o sea, la opción de facto se convierte, o sea, la opción es formal porque en realidad la recompra es cierta. Es decir, no hay contingencia realmente, sino que es una recompra cierta. Para llegar al dato de que la recompra ustedes la dan por cierta, ustedes manejan unos datos que se limitan al ejercicio 2001. Se encuentra en la página 2 de su informe. Sí. En la página 2 de su informe dicen usted que comprobaron que de 61.768 contratos que ustedes vieron que se formalizaron en el año 2001, todos optaron por el ejercicio de la opción y por tanto todos optaron por la recompra, ¿de acuerdo? Se sitúa en el año 2001, 61.768 contratos. La pregunta es si pudieron hacer algún tipo de extrapolación a ejercicios que estaban fuera de la comprobación o dentro de la comprobación, para ver cuál era históricamente, cuál era la opción del cliente. No. Lo que pasa, bueno, en cierto modo se les preguntó dentro de una diligencia, sí, que yo no recuerdo y debe estar citada también en el informe, si tenían experiencia de personas que habían optado por quedarse con los sellos. Nos dieron un pequeñísimo listado de algunos contratos que no habían sido reintegradas las cantidades, pero tampoco habían sido reintegrados los sellos, es decir, que ellos conservaban los sellos. Esas personas habrían muerto quizá sin que nadie conociera la historia de estos contratos y allí habían quedado. Pero es más, cuando ya entró la concursal en la administración de la sociedad, se les preguntó que nos facilitaran la lista de las personas que habían optado por los sellos y dijeron que en un solo caso se había dado esa circunstancia, que fue el caso de doña Mercedes Benito, que era una persona que había reclamado la devolución de las cantidades que Hacienda le había cobrado por unas actas que le habían levantado por no haber declarado, y creo que llegó a un convenio con el presidente, no sé si era entonces presidente o no lo era, con el señor Briones, y llegó a un acuerdo de que se le reintegraría cuando vencieran sus contratos que tenía todavía en activo, y así se hizo. En ese caso, esos sellos se le recompraron a unos precios que incluían la reintegración de la cantidad que le habían supuesto las actas, pues mediante unas facturas que le hizo don Marcos Álvarez, otras facturas que le hizo Atrio de compra de sellos, facturas de compra de sellos, y finalmente por otra recompra que le hizo el propio Fórum. Es decir, nos contestaron tajantemente que esa era la única experiencia que tenían de que alguien se hubiera quedado con los sellos. Otro dato que dan ustedes en la página 3 de su informe, que lo tienen a la vista en la pantalla al final del primer párrafo, es que ustedes han comprobado que en el ejercicio 2001, que era el último de objeto de comprobación, comprobaron que de 166.343 contratos, solamente 665 no optaron por depositar. Bueno, es esa lista, efectivamente, esa lista que luego, una vez, digamos, le digo que por no depositar la filatelia. Pues sí, por no depositar. Lo tienen ustedes en la página 3 arriba del primer párrafo. Sí, pero claro, se les daban sellados y lacrados los sobres para que los devolvieran. Si querían recuperar el dinero de su compra, si querían recuperarlo, tenían que entregarlo en la misma forma, con el lacre íntegro, etcétera. Es decir, que nunca podían abrir ese sobre si querían ejercitar la opción. Mire, volviendo al tema de la valoración de los sellos en relación con las comparaciones que ustedes hacían, el señor García apuntaba ahora hace un rato, entre lo que podía valer la filatelia en el catálogo Iberitalier, lo que Forum pagaba a sus proveedores por esa misma filatelia y lo que el cliente cobraba de Forum. Mire, yo quiero resumirles unas magnitudes que ustedes dicen en su informe para que ustedes me digan si es así, y ahora les exhibiré algunos documentos del anexo 1 donde teóricamente han sustentado estos cálculos, ¿de acuerdo?
Mire, ustedes dicen que las listas de Fórum Filatélico, las que trimestralmente se elevan sistemáticamente, y que ustedes en la página 1 de su informe dicen que en el periodo de comprobación del 98 al 2001 han comprobado que las listas suben entre un 2,5 y un 3% sistemáticamente cada trimestre. Eso es lo que hacen ustedes constar en la página 1. Sí. Después ustedes llegan a las siguientes conclusiones. Mire, uno, que esas listas contienen unos valores de filatelia que son 13 veces los que figuran en el catálogo Iberi-Tellier que toman ustedes como referencia de mercado, ¿de acuerdo? Sí, son 13 veces lo que ese mismo sello en la lista de Fórum Filatélico es multiplicar por 13 el valor que ofrece Iberi-Tellier por ese mismo sello, que ustedes lo toman metodológicamente como referencia de mercado, ¿de acuerdo? Es la primera magnitud a la que llegan. Otra magnitud importante a la que llegan ustedes es que la diferencia entre los precios de la lista y los precios a la que se compra esos sellos a los proveedores externos, esa diferencia es de 8 veces. Es decir, que desde que Fórum paga por esa filatelia al proveedor externo hasta que lo vende al cliente, hay ya un primer margen en la primera venta del 700%, ¿sí? De 700%, es decir, lo compra a 8 veces menos que el importe de la lista de Fórum Filatélico. Perdón, no, compra un porcentaje del 1,73 respecto de lo que marca el Iberi-Tellier. Sí, pero estamos hablando y luego, efectivamente, desde ese 1,73 al precio de venta está esa proporción. Eso es que estoy hablando de tres magnitudes. Primero, 13 veces la lista de Fórum respecto al Iberi-Tellier, 13 veces. Después, 8 veces menos el precio que paga al proveedor respecto al precio de la lista, ¿de acuerdo? El precio al que vende. Y después la diferencia entre el Iberi-Tellier y el precio que paga al proveedor es de 1,67 veces. Decía el señor García, pues 1,7 aproximadamente, ¿de acuerdo? Así que Fórum Filatélico ya paga un sobreprecio a su proveedor respecto a la lista de mercado teóricamente, y además después incrementa ese precio en la lista suya hasta 13 veces. Es así, ¿verdad? Correcto. Bien, ahora le quiero exhibir los documentos en los que han basado ustedes esos cálculos, ¿de acuerdo? Se encuentran, señorías, en el anexo número 1, que se encuentra en el tomo 3 de la pieza documental 1. Vamos a ir primero al folio de la página. Mira, aquí tienen ustedes un cuadro, a ver si lo puedo reducir. Sí, para que quepa entero en la pantalla lo he tenido que reducir, pero en todo caso conocen ustedes este cuadro, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es el folio, por favor? ¿Perdón? ¿Cuál es el folio, por favor? Sí, este es en el tomo 3 de la pieza documental 1, folio 763, que corresponde con el 47 del PDF. 763, sí. Mire, señor García y señora Yabar, tienen ustedes ahí un cuadro donde hacen ustedes una exposición de años completos del año 1956 al año 92. Esa es la primera columna, ¿de acuerdo? Sí. La segunda columna es los precios de Iberi-Tellier a 2001. Sí. La tercera toman ustedes la lista trimestral del último trimestre del año 2001 de Fórum Filatélico, ¿de acuerdo? Sí. Y ven ustedes la proporción en la cuarta columna. Si se van abajo del todo, donde aparece el 1,67, es lo pagado al proveedor de Fórum Filatélico en relación con la lista de los precios de Iberi-Tellier. ¿Es así? ¿Lo interpreto bien? Sí, bien, perfecto. En la columna, pasen ustedes la columna de precio de Fórum Filatélico de cuarto trimestre, la siguiente, que acaba con un 8,50, este es la proporción del precio de la lista de Fórum Filatélico respecto al precio pagado al proveedor. ¿Es así? Sí. Y la última columna es, que acaba con un 13,53, esa suma completa, es
el cálculo que ustedes han hecho de lo que la relación entre el precio que da a la filatelia Fórum Filatélico de sus sellos en sus listas trimestrales en relación con el catálogo Iberi-Teller, ¿verdad? Por tanto, casi 14 veces el catálogo, casi 8 veces respecto al proveedor y 1,67 en el catálogo y el proveedor. Bien, pues mire, voy a exhibirle. No, estos son medias aritméticas. Son medias, claro, de las compras. Mire, ustedes incorporan en el folio 786, sí, al folio, bueno, son folio 786 y siguientes del tomo 3, seguimos, señorías, es la lista número 90, que tienen ustedes allá a la vista, es del cuarto trimestre del año 2001 de Fórum Filatélico. Esta lista se la proporciona la propia sociedad inspeccionada, ¿es así? Sí. Sí. Y se hace constar en esa lista que son precios incluido IVA exclusivamente para clientes de Fórum Filatélico y que corresponden a sellos de lujo y con garantía de recompra. Sí. Estas listas, es el hecho de que se diga que estas listas son exclusivamente para clientes de Fórum Filatélico, es lo que usted, señor García, ha querido decir antes cuando decía que las listas de Fórum y el mercado de Fórum era estanco y desconectado del mercado externo. Sí, es un indicador más de que era un mercado propio, vamos, un producto propio de Fórum Filatélico. Bien. En el folio 791, que tiene ustedes a la vista, de la pieza documental 1, tomo 3, seguimos, tiene usted una factura de fecha 21 de diciembre de 2001 del proveedor Beck Nederland. Ven ustedes ahí los años en la primera columna, 56 y siguientes, y llegan al total precio de la factura. ¿Es la única factura que han tenido en cuenta para hacer el cálculo o ponderar, digamos, la media de incremento entre proveedores y proveedores y lista de Fórum Filatélico? No recuerdo exactamente ahora, pero no. Vamos a ver, para hacer los cálculos del año 2001 se tuvieron en cuenta todas las facturas de compra de sellos de Fórum Filatélico, que creo que aparece, lo he visto en algún lugar, deben ser unas 195 facturas de compra de sellos a proveedores externos. De acuerdo. Y en la página siguiente incorporan ustedes, ven usted ahí, el catálogo Iberi-Teller del año 2002. Estamos en el folio, señorías, 792 del tomo 3 de la pieza documental 1. Este es el catálogo que tienen ustedes de 2002 a la vista para ver las comparaciones entre las listas de Fórum Filatélico y el precio de mercado. ¿Es así? Sí. En todo caso, ustedes, digamos, que dan por cierto que el precio del mercado se puede referenciar a un catálogo, al catálogo Iberi-Teller. No, por supuesto que no, y además es 2002 porque 2001 no lo pudimos conseguir, pero sí supimos que del 2001 al 2002 Iberi-Teller no revalorizó los sellos, simplemente los cambió a euros, creo, y porque venían expresados en francos franceses y luego cambió a euros en el 2002. Pero es una indicación, es indicativo, porque obviamente en las cantidades en que compraba hubiera debido exigir una importantísima rebaja, porque los catálogos son orientativos, pero normalmente nadie puede vender al precio de catálogo, salvo sellos extraordinarios en subasta, no es normal. Es más bajo. Claro, de hecho, además, siempre que se abre cualquier página de las de venta de sellos y demás, siempre dice con rebaja del 30% sobre precio de catálogo, 25%. Es lo normal, ¿eh? No digo que pase siempre, pero es lo normal. Desde luego, por encima del catálogo, eso sí que sería normal. Bien, mire, volviendo al informe, ustedes, después de analizar la actividad de Fórum Filatélico, llegan a la conclusión de que la causa cierta es, en realidad, esta forma de trabajar de Fórum con sus clientes, con los inversores, en realidad es un préstamo que hace el cliente a Fórum Filatélico con una garantía que son los sellos y siempre garantizando una rentabilidad con independencia del mercado. Entonces, ustedes consideran, en realidad, que el cliente es el prestamista de Fórum Filatélico y que realiza una operación financiera. ¿Por qué llegan ustedes a esa conclusión? Bueno,
Vamos a ver. Ante el mecanismo empresarial que tenemos delante y la obligación de recomprar los sellos y devolver el dinero que éste había aportado, más una rentabilidad, a efectos de lograr obtener una imagen cierta o fiel, como dice el Plan General de Contabilidad y el Código de Comercio, una imagen fiel de la situación financiera y patrimonial de Fórum Filatélico, había que tratar este mecanismo de venta y recompra de alguna manera. Entonces, como el subyacente del contrato de compraventa es, después de haber visto que los clientes de Fórum en realidad no estaban en el fondo comprando y vendiendo sellos porque no tenían un especial interés por el producto, sino que lo que estaban haciendo era entregar una cantidad de dinero a cambio de una devolución de ese dinero más una rentabilidad, a efectos de valorar la situación patrimonial, se le da a este tipo de operaciones, claro, no es la calificación, si quiere, decir, o se consideran como operaciones de préstamo, ¿no? A efectos simplemente de elaborar un balance que refleje la situación patrimonial, se considera que la imagen fiel se de la manera que lo indicaba una consulta del ICAC del año 91, puesto que el artículo 34 del Código de Comercio decía que en casos excepcionales, si la aplicación de una disposición legal en materia de contabilidad fuera incompatible con la imagen fiel que deben proporcionar las cuentas anuales, tal disposición no será aplicable. Es decir, tenemos unos contratos en principio mercantiles, que así se describen dentro de la ley de instituciones de inversión colectiva, que sin embargo están dando unos resultados económicos semejantes a los de un préstamo retribuido. Y a esos efectos, y utilizando, claro, la norma legal, primero el Código de Comercio, después desarrollado en el Plan General Contable, en donde se dice que cualquier principio contable no será aplicado si va en contra de la imagen fiel, nosotros utilizamos una contabilidad semejante a la que hubiera utilizado cualquier empresa que hubiera obedecido a esa norma, la cual a su vez venía interpretada dentro de la consulta del ICAC que nosotros citamos dentro del informe. Y siguiendo esas pautas se elabora un balance en el que se dice las compras no se deben dar como tales compras, ni las ventas se deben dar como tales ventas. Doña Teresa, ahora iremos efectivamente a la correcta contabilización de estas operaciones. Pero en principio, digamos que la conclusión, una vez que analizan la relación de Fórum con sus clientes, es que en definitiva esto debe funcionar como un préstamo. La naturaleza de la operación realmente es una operación económicamente y en la mente de los inversores funcionaba como un préstamo. Bien, dicen ustedes además que consideran que el inversor no tiene un perfil de coleccionista de sellos, porque de hecho está pagando 13 veces más por un sello y que podría obtener en el mercado. Bien, pues como consecuencia de esa conceptuación, es decir, de concebir la actividad de Fórum Filatélico como una realidad, como una captación de fondos, como una captación de préstamos retribuidos que son reembolsables al público, ustedes llevan a cabo unas modificaciones contables en la contabilidad de la sociedad que están haciendo de comprobación. Antes que nada, ¿puede explicar a la sala esta forma de actuar, cómo la contabilizaba Fórum Filatélico? Luego iremos a las modificaciones que ustedes proponen, pero ¿cómo la contabilizaba Fórum Filatélico? Pues Fórum Filatélico lo contabilizaba como un contrato mercantil, como ha dicho mi compañera. Es decir, que las ventas las contabilizaba como ventas de los sellos. Las ventas a los clientes. Sí, cuando adjudicaba lotes a los clientes lo contabilizaba como una venta de sellos. Es decir,
Si vendía por importe de 1.000, se hacían lotes en función de las necesidades de cada cliente y bueno, pues lo contabilizaba como una venta, simplemente, directamente, ¿no? Y las compras de sellos, pues lo mismo. Es decir, cuando recompraba los sellos, los recompraba al precio que recompraba a los clientes y cuando compraba sellos externos, los compraba al precio que pagaba a los proveedores. Es decir, es una contabilidad mercantil sin ninguna consideración de la obligación de recompra posterior. Bien. Los compromisos de recompra que tenía Fórum Filatélico con los inversores, ¿eso se contabilizaban en algún sitio? En la memoria yo creo que empezaron a reflejarse en el año 2002. Yo recuerdo que cuando se amplió la inspección, que fue después de que saliera ya de mi equipo don José Antonio García, iniciamos la inspección de 2002. Entonces en la memoria venía reflejado en un epígrafe allí por el número 16, no me acuerdo muy bien, venía reflejado que la sociedad tenía unos compromisos y daba las cifras de los comprometidos. Daba las cifras de los comprometidos, pero sin reflejo en las cuentas. En las cuentas no se reflejaba en absoluto esos compromisos. Ya digo, tenían la antigua provisión que habían dotado para responsabilidades y gastos, que habían dotado pues antes del año 89 o hacia el 89 quizá, que había admitido la inspección, estaba allí, que supongo que se habría movido un poquito hacia abajo, se habría utilizado para alguna finalidad concreta, pero vamos, era casi la misma cifra y nada más, no tenía reflejo en cuentas. Miren, les estoy refiriendo, desde que hemos empezado el interrogatorio, les estoy refiriendo continuamente a la relación de Fórum con sus clientes en función de los contratos de venta de sellos, depósito, recompra, revalorización de los sellos. Pero también me consta que ustedes analizan algo que también realizaba Fórum Filatélico en esos ejercicios de comprobación, que se extinguió con posterioridad, que eran los contratos de mediación o la actividad de mediación. ¿Lo recuerdan, verdad? Sí, pero eso era un asunto meramente contable. El inversor no conocía si a él se le había vendido en mediación o si se le había vendido por venta directa de sellos de la propia Fórum. Es decir, era una cuestión cuyo resultado económico era absolutamente idéntico y solo daba lugar, pero a cargo, digamos, de la propia sociedad, de la contabilización de una pequeña comisión por mediación. Es decir, que en la mediación lo que hacían era que los sellos entraban y salían sin dejar rastro y solo se anotaba como ingreso una pequeña comisión sujeta a IVA. Sí. Pero eso, por supuesto, no daba lugar a la menor diferencia entre un contrato de venta y un contrato de compra. Y eso además trataron de extinguirlo y de hecho cuando nosotros iniciamos la inspección aún tenía cierta entidad, pero en el año 2001 se había acabado ya. Sí, era un contrato residual, absolutamente. Sí. Bien, mire, a partir de la página 7 de su informe empiezan ustedes a analizar la situación patrimonial de la empresa en los ejercicios de la inspección, ¿de acuerdo? 98-2001, que después ustedes extenderán para ejercicios posteriores. Tienen ustedes a la vista las cuentas que Fórum Filatélico presentaba, y si ve usted ahí en el debe de la cuenta de pérdidas y ganancias, hay un beneficio total del ejercicio, hay al final millonarios que son por miles de millones. Estamos hablando aquí de pesetas, ¿verdad? Sí. En este cuadro. Estos beneficios van desde el año 98-2001 creciendo, son todos crecientes y son todos millonarios. Sin embargo, con las modificaciones contables que ustedes hacen, revierten esta situación y en realidad pasa de tener beneficios a tener pérdidas y fondos propios negativos. ¿Pueden explicar usted a la sala qué modificaciones son obligadas en la contabilidad de Fórum Filatélico para que sea fiel reflejo de la situación patrimonial y para que se comparezca bien con la verdadera naturaleza de la actividad de Fórum Filatélico, tanto en el balance como en la cuenta de pérdidas y ganancias? Sí. Nosotros seguimos aquí un procedimiento que era el que establecía la consulta del BOICAC de 7 de julio de 1991.
En esa consulta se decía, teniendo en cuenta que las cuentas anuales deben mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y los resultados de la empresa, el fondo económico de la operación descrita debe prevalecer a efectos de registro contable sobre la forma jurídica. Es decir, nunca entramos en calificar los contratos ni de mercantiles ni de financieros, sino que hablamos de que la contabilización, para reflejar la imagen fiel, tenía que seguir las pautas que había dado esta consulta delicada. Y decía, debe considerarse que el comprador de los títulos, decía títulos, pero también decía otros objetos, o sea, se refería tanto a títulos valores como a otros objetos que fueran susceptibles de comprarse con una retrocesión no opcional, que era el caso. Aquí no había posibilidad de que la empresa pudiera denegar la opción que ejercía el cliente, que era unívoca, siempre en la misma dirección. Entonces dice, debe considerarse que el comprador de los sellos concede un préstamo al vendedor de los mismos, produciéndose por los intereses devengados de los títulos o créditos iniciales la retribución del préstamo concedido, además de la conseguida por la diferencia entre el precio de recompra de los activos y el precio de adquisición, que no era el caso. Aquí lo que había era una revalorización comprometida, revalorización mínima comprometida, que además normalmente no se superaba nunca. Podía haberse superado en algún caso raro en que la lista trimestral tuviera un pequeño desfase sobre el comprometido, pero vamos, siempre era la cantidad comprometida como mínima, la revalorización. Decía, además de la conseguida por la diferencia en el precio de recompra de los activos y el precio de adquisición, que sería el caso. En consecuencia, tal operación debería registrarse por la parte del comprador como la concesión de un crédito, debiendo además proporcionar información en la memoria sobre la operación. Es decir, que había que contabilizar sin referencia a la compra o a la venta y sí a la carga financiera que se producía en el momento anualizándolo. Y además en el pasivo la cifra de lo comprometido acumulada en ejercicios anteriores. Y es más o menos lo que vimos. Efectivamente, partiendo, o sea, los cambios que se introducen en la pantalla que vemos, que es la situación contable declarada por Fórum Filatélico, para recomponer esta situación a la que debería obligatoriamente, al menos, considerar Fórum Filatélico, en la realidad, en el informe se explica los cambios que se introducen, como bien ha dicho mi compañera, en el sentido de que las ventas de mercaderías que se contabilizaban, como antes me he referido, como ventas mercantiles, no son tales ventas, sino que no son ventas, sino que es una captación de en este caso, como lo hemos dicho, un préstamo, ¿no? El precio de esos objetos no debe salir del activo. Es decir, el objeto que se vende no debe desvincularse de la sociedad vendedora. Es decir, debe seguir en el activo en el mismo precio en que se produjo su activo, que pueden ser existencias, ¿no? Pero en principio las ventas que no eran existencias, claro, esas existencias no debían dar salida. ¿Por qué? Porque no se podían contabilizar como ventas. Bien, en principio, por sintetizar, sí, las ventas a los clientes pasan a ser préstamos a Fórum Filatélico y tienen que pasar al pasivo de la sociedad, al pasivo del balance. Claro. Es así. Bien. Y a su vez, las recompras, que son devoluciones de esos préstamos, tienen que desaparecer de la cuenta de pérdidas y ganancias, ¿no? Efectivamente. Bien. Y ustedes introducen que entonces hay que introducir el gasto financiero, ¿no? Como gasto financiero, los intereses o la retribución que se ha pactado, que se está pagando al cliente. Eso sí es un gasto financiero, ¿verdad? Eso es un gasto financiero. Bien. Eso es. Y luego las compras externas de sellos, no las recompras. Las compras a los proveedores, dicen ustedes, es cierto que son un gasto, pero también es un ingreso en cuanto que hace variar las existencias, el valor de las existencias. Al no poder salir de existencias, tienen que estar en el activo
por el precio de coste, es decir, no pueden nunca salir porque no se les da salida por la vía de las ventas. Al no existir ventas, en el pasivo están los compromisos adquiridos que cada año se regularizan, digamos, es decir, unos ya se han devuelto y por tanto salen de ahí y han entrado unos nuevos que no han producido vencimientos todavía y están reflejados por su importe. Y ese importe se va aumentando con los devengos de la carga financiera, que eso sí se lleva a pérdidas y ganancias, y que a su vez, si no se ha pagado, pues se incrementa en la deuda, pero a su vez también en el activo por la parte correspondiente que se reserva. Bien. Pues mire, en la página 11 de ese informe que tienen ustedes en la pantalla, hacen ustedes una reformulación de la cuenta de pérdidas y ganancias, ¿de acuerdo? Sí. Y donde antes en el debe había unos beneficios millonarios, ahora ustedes pasan al haber a consignar unas pérdidas millonarias del ejercicio. ¿Estamos hablando de pesetas aquí, en este cuadro? Sí. Bien. Las pérdidas del ejercicio llegan ustedes con esos cambios en la contabilidad a más de 20.000 millones de pérdidas en el ejercicio 2000 y más de 28.000 millones de pérdidas en el ejercicio 2001, ¿de acuerdo? ¿Es así? Sí. Bien. Llegan ustedes a la conclusión no solamente de esta fotografía, sino que dicen, y además estas pérdidas tienen que ser crecientes a medida que crezca la actividad de la sociedad, puesto que realmente, dicen ustedes, no hay ingresos en realidad y los gastos se van a tener que incrementar permanentemente conforme crezca la actividad. Sí. Y entonces dicen ustedes en la conclusión, en la página 12, dice que Forum Filatélico es una empresa que viene acumulando pérdidas prácticamente desde su origen y seguirá acumulándolas en el futuro mientras sigan siendo soportadas por la afluencia de clientes con inversiones suficientes para ello. Yo no sé si ustedes llegaron en su ejercicio a poder datar la fecha de cuándo la sociedad, desde cuándo acumulaba pérdidas. En todo caso se han ceñido ustedes a los ejercicios de comprobación, ¿no? Sí. Del 98 al 2001. Sí, y a la situación... Sí, sí podíamos estimar la situación patrimonial en ese momento de la empresa porque sabíamos cuáles eran sus compromisos. Sí. Es decir, esa cifra la tenía calculada la sociedad y nos la facilitó. Es decir, la cifra de los compromisos no es estimada, es la facilitada por la sociedad, que es la que se incorpora al pasivo. La que sí fue estimada fue la de los sellos. La de los sellos que tuvimos que calcularla porque solo teníamos datos de precios de compra de los sellos desde el año 98 a 2001. Esa sí tuvimos que estimarla, pero y extrapolar a continuación la cifra en razón de los compromisos. En las páginas siguientes de su informe, las páginas 12 a 16, sí, exponen ustedes las modificaciones que hacen en los balances. Hemos hablado antes de la cuenta de pérdida y ganancias y hablan de los balances. En realidad, bueno, está explicado de alguna forma, de manera indirecta, cuando hablan ustedes de las pérdidas y ganancias y del resultado. Decía doña Teresa también que efectivamente las existencias deben consignarse en el balance, en el activo, claro. Pero lo que quería preguntarle, cuando ustedes valoran en estos balances las existencias, ustedes tienen en cuenta que Forum ha pagado casi 1,7 por esas existencias, 1,7 más de lo que podía obtener en el mercado. Entiendo que computar eso es una forma de hacerlo de forma favorable a la sociedad, ¿no es así? Efectivamente. Sí, porque los precios eran crecientes. Nosotros lo estamos estimando al precio del último año. Pero ahí sí había una acaparación, digamos, casi completa del sello CEP por parte de Forum Filatélico, que había ido pagando cada vez más caro el valor de sus existencias, lo que debían haber sido sus existencias. Sí, la valoración de las existencias, creo entender que lo que quiere decir es que la valoración que nosotros damos a las existencias a efectos de balance y de calcular la situación patrimonial es una valoración de acuerdo con los precios de adquisición de Forum Filatélico. Es decir, que estamos valorando las existencias por encima de lo que podría ser el valor de mercado. Lo cual favorece mucho la estimación a la sociedad. Es una posición que adoptamos muy conservadora y prudente a efectos de no dar una imagen patrimonial peor de la que pudiera tener. Con seguridad es que esa es la imagen patrimonial más beneficiosa para la empresa. Bien. Y miren, si vamos a la página 15 de su informe,
estoy siendo muy sintético, si ustedes tienen que volver hacia atrás me lo hacen saber. En la página 15 de su informe tienen ustedes aquí una exposición del balance del activo y del pasivo con las modificaciones que ustedes proponen, en determinadas partidas que han expuesto. Y dicen ustedes que, ve usted la columna de... Hay 3 columnas, o sea, aparte de activo y pasivo, año 2000, año 2001 y lo que llaman ustedes 2001 nuevo. Si no me equivoco, corríjanme, la columna 2001 nuevo es la que hacen con datos adicionales que les proporcionó después la propia sociedad Fórum Filatélico, ¿verdad? Efectivamente, y que está referenciada en la página anterior, en la página 13, esos datos nuevos. Bien. Y ustedes hacen aquí una diferencia entre lo que es como activo realizable, no sé si se ve bien en la pantalla, pero ustedes han sombreado unas partidas para señalar cuál es el activo realizable de Fórum Filatélico por algo más de 72.000 millones de pesetas, y abajo en el pasivo han sombreado también ustedes unas partidas para ver cuál es el pasivo exigible, que es algo más de 257.000 millones, todavía hablando en pesetas, ¿de acuerdo? Por tanto, llegan ustedes a la conclusión de que hay un desfase patrimonial, abajo de todo lo ven ustedes, de 184.000 millones de pesetas, es decir, 1.109 millones de euros. Ese es el desfase patrimonial que ustedes estiman en el año 2001, ¿de acuerdo? Sí, es el 2001, ¿no? Sí. Mire, dicen ustedes que en la página siguiente, que a pesar de este desfase que ustedes hacen constar ahí, pues comprueban que la sociedad siempre ha podido hacer frente a sus compromisos y que ha generado tesorería suficiente. ¿Cómo generaba tesorería Fórum Filatélico para poder hacer frente a sus compromisos? Hombre, generaba tesorería captando nuevos clientes, vendiendo más sellos de los que compraba o de los que recompraba. Ustedes hacen comparación ahí 2 cuadros que tienen la media página. El primero de ellos, es decir, las devoluciones de préstamo, que son las recompras. ¿Es así? Desde los años 98 a 2001, de forma millonaria creciente. Lo van viendo, ¿verdad? Sí. Y en el siguiente cuadro abajo consignan ustedes lo que ha captado de nuevos préstamos, ¿no? Sí. Desde el año 98 a 2001, correlativamente también millonarios crecientes. Por tanto, con esos meros registros usted llega a la conclusión de que hay tesorería, siempre Fórum Filatélico tiene tesorería para hacer frente a esos compromisos. ¿Ustedes analizaron qué otras inversiones podía realizar Fórum Filatélico con los excedentes que tenían de la diferencia entre la captación y las recompras? ¿Qué otra tesorería podía generar Fórum Filatélico? ¿Qué otros recursos podía tener que no fuera la mera captación de capital? Bueno, si vemos la cuenta de pérdidas y ganancias, era una cantidad poco relevante, ¿no?, de otros ingresos. Sí, pero unos 200 millones de euros que tenían en inversiones financieras temporales, porque claro, no podían ser inversiones a largo, porque claro, aquí estaba el problema de que hubiera algún pico, digamos, de vencimientos de contratos en que los inversores decidieran retirar la inversión, y claro, tenían que tener unas inversiones financieras muy líquidas y por tanto no demasiado rentables, pero bueno. Podemos verlo, es que son los ingresos que ellos declaran, ellos mismos. Claro, ¿no? ellos declaran, de eso está todo. Aunque ahí no se ha modificado nada. Sí. Las inversiones financieras son las que son, la tesorería es la que es, y la rentabilidad, que era la verdadera rentabilidad de esa sociedad, la que ponían en la cuenta de pérdidas y ganancias. Ahí no hubo modificaciones, y era una cosa mínima, claro, al lado de las rentabilidades comprometidas, cuyos vencimientos había que abonar cada año, era insuficiente a todas luces, es decir, que el negocio era ruinoso. Por mucho que tuvieran invertido la tesorería que generaban, pues aquello no daba lugar ni a un 15% de las cantidades que tenían comprometidos como rendimientos. Entonces el negocio era siempre ruinoso. Si no tenían otros ingresos que los ingresos financieros, porque las sociedades del grupo tampoco daban ingresos. Bueno, eso es lo que le quería preguntar ahora. Mire, no, en la claro, siguiente página se comprobó todo. Se comprobó el grupo, se vio que el grupo estaba en pérdidas más que
Es decir, que... Sí, mire, eso es lo que le quería... Disculpe, señor García, ¿usted quiere añadir algo? Únicamente pues añadir el dato concreto, si se puede ver en la cuenta de pérdidas y ganancias declarada por ellos, no se eliminan otros ingresos, como son los ingresos financieros derivados incluso de la propia tesorería, ¿no? De la colocación financiera de la tesorería y tal, que son, en el año 2001 fueron 1.100 millones de pesetas frente a 86.588 de ventas. En el año 2000 fueron 652 menos, ¿no? Y lo otro, pues es otros ingresos de gestión, pues no le puedo explicitar en qué, pero eran eso eran mediaciones, es muy poca poquito cantidad, de las mediaciones. Entonces es mínimo el ingreso adicional sobre el que representa lo que eran ventas, ¿no? Bien, pues ustedes que estaban hablando hasta ahora de la matriz, de Fórum Filatélico, de su situación patrimonial, llegan ustedes a la necesidad de hacer también un análisis del grupo consolidado, porque vamos a ver cuál es la situación patrimonial si tomamos en cuenta toda la situación del grupo. Y efectivamente en la página 17 de su informe hacen ustedes para que se vea entero, hacen ustedes una valoración del grupo. Y la conclusión suya es que la situación de la matriz empeora si se considera el grupo consolidado, porque las filiales en principio parece que eran ruinosas, todas las filiales de Fórum Filatélico. Completamente. Uno de los datos que ustedes aportan es que en cualquier caso, para hacer esa comparación, el volumen total del negocio del grupo respecto a la matriz es tan solo del 6,8%, es decir, que en definitiva el grupo Fórum Filatélico sobrevive con la actividad de la matriz de la venta de sellos, con la captación de fondos de los inversores. ¿Es así? Sí. No había más. Bien, mire, hacen ustedes después una estimación de cuál es la situación patrimonial de Fórum Filatélico en ejercicios que ya no son objeto de la comprobación, el ejercicio 2002 y 2003. Y hacen ustedes también, efectivamente, estimaciones a partir de los balances que han declarado, o algunas partidas de los balances que ya ha declarado la propia Fórum, lo tienen ustedes a la vista, y de hecho ustedes en los anexos aportan algunas cuentas, y las modificaciones que dicen ustedes que siguen realizando con la máxima prudencia. Miren, en la página 19 hacen ustedes un cálculo de cuál pueden ser los aumentos de préstamos recibidos de los clientes, es decir, en la página siguiente donde ve usted en el pasivo y cálculos y luego préstamos de clientes, cálculos de préstamos recibidos, es decir, la captación de capital en definitiva de los inversores. Si no me equivoco y no he entendido mal el informe, para calcular la cifra ustedes lo que hacen es partir de la cifra de ventas que tiene la sociedad y minorarles las recompras a los clientes, ¿no? Y dicen, pues esto es el capital captado, ¿es así? A ver. Sí, en definitiva es así. Es así porque, claro, en lo que eran compras externas se incorporan al activo para incrementar la cuenta de las existencias de sellos. Entonces, la diferencia son las recompras. Pero, a ver si me expreso yo bien, como en el precio de la recompra ustedes incluyen un rendimiento que no saben cuál es, entiendo que esto sigue favoreciendo a la propia entidad Fórum, ¿no? Hacer este pronóstico, sí, ¿no? Claro, porque aquí ya no vamos a cerrar cuenta de pérdidas y ganancias, sino simplemente al asunto estático de cómo era la situación patrimonial, el balance. Sí, ahí se dice, ¿no? Es decir, el cálculo se refiere al cálculo de préstamos porque recibidos, se ha elevado, ¿no?, esa cifra al balance. Sí. Bien, en la página siguiente, cuando dicen ustedes que tienen que modificar la partida o partir de la partida de las rentabilidades devengadas pendientes de pago, es decir, lo que hay que pagar a los clientes en la recompra también, dicen ustedes que para 2002 y 2003 se ha optado por mantener el importe de 2001, de manera que también se favorece la imagen de la sociedad Fórum Filatélico. ¿Y por qué motivo optan ustedes por el valor de 2001? Bueno, la verdad es que en este caso el motivo, ya digo, es una posición muy conservadora, en el sentido de que a medida que va aumentándose el negocio, porque es muy difícil de calcular una cifra cierta, ¿no?, por los tipos de interés que se han ido aplicando o que se iban aplicando, y entonces, pero de todas formas, con el mayor volumen que tienen de compromisos, y ese mayor volumen genera un mayor volumen también de gastos financieros y de rentabilidades para los clientes. Y siguiendo la posición de prudencia y el máximo de
el ser conservadores en cuanto al cálculo del desfase patrimonial, optamos porque no teníamos otro dato más cierto, por mantener el gasto financiero o la rentabilidad para el cliente del dato del 2001. Bien, pues mire, en la página 21 tienen ustedes un cuadro que elaboran respecto a cuál es esa estimación, partiendo de esas partidas del balance, sí. ¿Cuál es la estimación que hacen ustedes para los ejercicios 2002 y 2003 de Fórum Filatélico? Llegan ustedes a la conclusión de que en 2002 estiman, fíjense que este informe es de 2005, estiman que hay 1.249 millones, o sea, 1.249 millones de desfase patrimonial. Son euros ya, sí. Sí, euros, sí. Y 1.427 millones en el año 2003. Sí, sí. Sin embargo, doña Teresa, le pregunto a usted, ¿usted elaboró después un informe ampliatorio? Elaboré, al entrar ya a comprobar 2002, elaboré un informe. Un informe complementario del 29 de marzo. Utilizó más o menos los mismos criterios para fijar el patrimonio que se habían utilizado en esta estimación. Bien, y lo que pasa es que ya con cifras ciertas. Claro. Efectivamente, lo que quiero recordarles es que este desfase de 2002 usted lo modifica en base a dos premisas. Una, y corréjame usted si no es así. Uno, que la sociedad ya tiene nuevos datos de compromisos de recompra, es decir, ya tiene este dato. No, me los habían facilitado. La sociedad. Con lo cual el pasivo lo teníamos. Y después que se hace usted eco de que las aseguradoras de Fórum Filatélico han cancelado sus pólizas de seguro. Pero que a pesar de todo, estimo como mayor coste de los sellos el valor de compra. A externos, claro. A externos, no nunca a internos. Con lo cual. ¿Cómo se hizo usted eco de que los seguros, las entidades aseguradoras habían cancelado los seguros de Fórum Filatélico? Pues yo creo que fue, a través de unos artículos que salieron en algún periódico británico. Creo, que sacaron el asunto de que Charles Dublin había entrado en las cámaras de Fórum Filatélico y que había dicho que los sellos eran sellos modernos y que por tanto no tenían ningún valor como inversión. Bien, en ese nuevo informe usted llega a la conclusión de que el desfase de 2002 es algo más de 1.770 millones de euros, ¿de acuerdo? Mire, y además hizo usted un tercer informe muy sintético, muy breve, con unas estimaciones también para 2004. Ese es un informe que hizo usted el 3 de abril del año 2004 para ver la evolución del déficit patrimonial, y dice usted que sería ya en 2004 de 2.416 millones de euros el déficit. La conclusión que sacan ustedes viendo la evolución patrimonial desde 2001, 2002, 2003, 2004 es que el desfase patrimonial de Fórum Filatélico va a crecer endémicamente. Por supuesto. Sí, eso era absolutamente seguro. Es que no tiene... Ya digo, utilizando la máxima prudencia en todos los criterios, es decir, olvidando si los sellos se compraban por encima de su precio de mercado, si los compromisos, los compromisos se sabía porque ya venían expresados dentro de las memorias. Es decir, el comprometido de 2003 y 2004, como ya venía indicado en las memorias, eso sí era una cifra cierta, ya no era una estimación como hacíamos en 2001, porque como no conocíamos entonces la memoria de 2002 y 2003, extrapolamos de 2001. Pero cuando se hicieron ya esos informes, ya se les había pedido a las sociedades que aportaran las memorias hasta el año 2004, que era la última que se había cerrado. Entonces están basados ya en cálculos muy exactos, pero a su vez sin cargar las tintas en el activo. El activo se valoraron los sellos en una cifra que comprendía el valor de compra, del que teníamos datos también por la propia memoria. Lo que sí es evidente... Y luego parece que nos quedamos cortos. Del mecanismo empresarial que queda reflejado en el informe, que el empeoramiento de la situación patrimonial de Fórum era irreversible, irremediable. Es decir, la única manera... porque
al calcular el beneficio o pérdida del ejercicio, de acuerdo a criterios contables a nuestro entender correctos y que reflejaban la imagen fiel, las pérdidas de cada ejercicio eran crecientes. Y es que es lógico el funcionamiento de este mecanismo empresarial, es decir, que va creciendo la necesidad de la actividad, porque se ve también, en este informe se dice que había 2.700 agentes de ventas y no sé, con 2.700 agentes de ventas y probablemente la necesidad de seguir incrementando las ventas para poder mantener financieramente el negocio y que no entrara en una situación de liquidez insostenible, pues los gastos de funcionamiento eran crecientes y además también eran crecientes los gastos financieros, lo que había que pagar a los clientes porque el volumen de clientes era mayor, y los ingresos, es que no había ingresos porque los ingresos, las ventas de sellos no eran tales ventas. Los rendimientos financieros además estaban bajando, los tipos, el único activo que disponía para atender a ese volumen de compromisos creciente que iba adquiriendo eran los sellos. Y los sellos, el valor de los sellos representa una cantidad, pues eso, un porcentaje muy bajo en relación con el volumen de compromisos. Por lo tanto, y además se advertía que, claro, no era una demanda real la que había producido Forum, sino una demanda para ella misma, es decir, había agotado las existencias de todo el mercado europeo de sello C, en cuyo caso, claro, la demanda externa, aunque muy pequeña, había conseguido subir algo el precio de esos sellos, es decir, estaba aproximadamente una colección completa en unos 3.500 euros. Se refiere a los sellos de la Europa. En el momento en que se reintegraran al mercado esas enormes existencias de sellos, como no había demanda real, porque la demanda real era un poquito, pues en Alemania, Benelux, pero en España no hay interés por los sellos Europa C, o muy poco. En principio, pues eso, claro, iba a caer drásticamente en semanas ese precio, es decir, que lo advertíamos, que este es el coste, ojo, pero eso no es el valor de los sellos, el valor de los sellos es ridículo, que es lo mismo que había dicho Charles Duplin. Mire usted, la colección no se hace con sellos modernos, las colecciones buenas se hacen con sellos muy antiguos, rarezas, muy exclusivos, de los que haya 4 o 5 en el mercado. Eso sí se pueden revalorizar, pero obviamente este sello va a caer a cero. Bien, mire, yo quisiera ahora que nos dirigiéramos a hablar de los proveedores externos de Forum Filatélico, porque es verdad que ustedes en su informe se detienen también en hablar de las compras externas, del perfil de los vendedores, de los proveedores externos y de cuáles eran en su caso las disfunciones que podían presentarse y hechos que conocieron ustedes en el curso de las actuaciones de comprobación en concreto respecto a algún proveedor particular. Señorías, ¿quieren la sala que acabe este último epígrafe? Vamos ahora un descanso, prefieren que continuemos un poco, lo que ustedes... No sé. No estoy cansado. Bueno, es el último epígrafe. Bien, pues entonces conclúyalo, vale. Si ellos no tienen inconveniente, y hacemos el descanso antes de que empiecen las defensas. Perfecto. Miren, dedican ustedes un apartado particular a las compras externas de sellos. Deduzco de la lectura íntegra del informe que esto obedece a que ustedes encontraron incoherencias entre las compras de sellos y las ventas contabilizadas. ¿Quieren ustedes explicar a la sala cuál es el hecho que les llamó la atención para analizar exactamente esas compras externas? Sí, bueno, el primer dato sorprendente es que, siendo unas compañías extranjeras cuyo único cliente, porque todo eso lo sabíamos al haber pedido informaciones a través de nuestro servicio ECI de información del exterior, y viendo los informes que llegaron de los diversos países, pues pudimos comprobar que el único cliente de esas compañías era Forum,
que a su vez parecía, en los casos en que llegaron a informar sobre el comprador de ese proveedor, el suministrador de ese proveedor, que se hallaba en Suiza y que los sellos, pues digamos, venían directamente de Suiza al país y del país a España. A su vez recabamos los conocimientos de Filatélico sobre esas compañías que vendían como nadie vendía en... Perdone un momento antes de seguir avanzando. ¿Qué quiere usted decir con que los sellos llegaban al país, o sea, venían de Suiza y llegaban al país y del país a España? Parece, tampoco quedó justificado teóricamente, pero decían que el proveedor, por ejemplo, en el caso de Telbert Chamelin, que era una de las sociedades holandesas, ahí sí informaron de quién era el proveedor. El proveedor único de esa sociedad holandesa era una sociedad que facturaba desde Suiza, tampoco dijeron que fuera Suiza, facturaba desde Suiza y que creían que venía la mercancía a un aeropuerto de Holanda y de Holanda a España, aunque tampoco eso lo pudimos acreditar, pero eso era lo que se informaba. Entonces nos mandaron una factura del proveedor donde no decía de qué nacionalidad era, sino un domicilio en Ginebra, que era un despacho de abogados, y después al llegar a Telbert Chamelin, pues Telbert Chamelin hacía una factura Forum, también el domicilio parece que era otro despacho de abogados. Investigamos todo lo que pudimos sobre esos proveedores que ningún filatélico conocía, a pesar de que eran el número 1 de la facturación del sello en el mundo mundial, ¿no? Se hizo el seguimiento, se vieron efectivamente que si la mercancía o las facturas venían de Suiza a los países europeos, que eran dos en Holanda, una en Bélgica, otra en Francia y luego dos más en Inglaterra. Si tenían ese recorrido, las de Inglaterra tenían un recorrido peculiar, no era ese, pero las 4 continentales sí, parece que venían de Suiza la mercancía. Pues el recorrido del dinero era el inverso, de Forum iba al país europeo del proveedor y del proveedor al proveedor de primer orden que estaba en Suiza. Bueno, pues todo eso nos parecía muy raro. Entonces hicimos escanear y convertir en PDFs en Excel todas las facturas del año 2001. Se hizo porque no nos dieron soportes informáticos, aunque suponíamos que los tenían, con toda la mercancía de los albaranes. Nos dieron los albaranes en papel, se hicieron muchos chequeos hasta ver que efectivamente el Excel resumen de la mercancía estaba bien, y se vio que había una cantidad de sellos que, como a su vez teníamos los sellos que se habían adjudicado en los contratos, sobrepasaban en una cantidad muy grande la mercancía que se necesitaba, porque la mayor parte de la mercancía que se adjudicaba a nuevos contratos procedía de contratos antiguos que iban venciendo. Entonces, claro, la necesidad de surtirse de nueva mercancía era relativamente pequeña. Bueno, ya se les hizo la observación de que estábamos chequeando la cuestión, porque además nos parecía muy extraño que unos proveedores vinculados estuvieran facturando la mercancía muy por encima del precio de mercado cuando suministraban cantidades tan enormes. Bueno, se les hizo la comparación entre los sellos que nosotros calculábamos que se necesitaba para suplir la deficiencia de contratos que se devolvían o contratos que vencían, con más contratos que se vendían en ese año y que necesitaban nueva mercancía, y se descubrió que la cantidad que se compraba de sellos era muy superior a la que luego se adjudicaba en ese año, pero que a su vez esos sellos no estaban en el inventario. Esa deficiencia
se calculó y se vio que eran unas cantidades grandísimas, grandísimas. Yo ahora de memoria no me acuerdo, pero podía ser un 20 y tantos, un 30% de las cantidades que se compraban. Con lo cual, pues les dijo que qué ocurría, que explicaran la discrepancia entre los sellos que ni estaban en inventario ni estaban adjudicados en contratos, que dónde estaban. Y la contestación fue que bueno, que podían estar en el inventario porque el inventario se había valorado a unos precios que en el último año, en el año 2001, incluían también los precios de las recompras. Claro, como la